Hoy es un nuevo día en que el Señor nos permite poder compartir con ustedes este estudio de la palabra del Señor, como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo. Hoy es un día en que nosotros también apartamos para escudriñar la palabra de nuestro Señor. Así que sea bienvenido cada uno de mis hermanos que está o va a compartir con nosotros hoy día el estudio que el Señor tiene para bendición de nuestras vidas. Así que damos inicio a este estudio bíblico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar a nuestro Dios para pedirle a Él su dirección, pedir su ayuda, sabiendo que dependemos de Él y que cada día que nosotros despertamos y vemos la misericordia del Señor. Así que oremos a nuestro Dios. Dios eterno, agradecemos, Señor, este hermoso día en que usted nos ha permitido poder una vez más estar conectados con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante este día. Y hoy que nos disponemos, Señor, a escuchar su voz, porque eso es lo que tu palabra hace con nosotros, nos habla, Señor, para que nosotros podamos comprender, podamos saber, Señor, tus propósitos en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que no pasa, Señor, sino que tu palabra permanece. Tu palabra, Señor, es la que nos da esa fuerza que hoy día necesitamos. Por esa razón, oh Dios mío, queremos pedir tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos guíe, que todo lo que vamos a conversar, Señor, en este tiempo, sea de edificación, sea de bendición. Hay tantas cosas importantes que nosotros debemos de conocer y están escritas, Señor, en tu palabra para así también conocerla y aplicarla en nuestra diario vivir. Hemos estado estudiando, Señor, este tiempo, lo que significa un discípulo de suyo, eterno Dios. Por eso, Señor, gracias y ayúdanos y tu bendición esté sobre nosotros. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Es importante tener en cuenta todas las cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra. ¿Ya? Ninguna de ellas es para que nosotros no la consideremos, sino que debemos hacerlo en todo nuestro caminar, en toda nuestra existencia. Por lo tanto, la palabra del Señor nos tiene que ir acompañando siempre en nuestra vida, en nuestro crecimiento espiritual. Solo para recordar, el martes pasado hablábamos acerca de lo que era aquí lo tengo, la imposición de manos, ¿ya? La imposición de manos, estuvimos conversando lo que significaba esto, el sentido que tenía, dijimos que era algo físico, pero que tenía un sentido espiritual, ¿ya? Y nuestro Señor Jesucristo, y en el Antiguo Testamento también se usó esta manera para muchas cosas, y es lo que estuvimos viendo en el martes pasado para que nos quedara más clarito. Entonces, hoy el Señor nos trae lo que es, vamos a ver lo que es la resurrección de los muertos, ¿ya? Vamos a recordar esto que es necesario que nosotros lo podamos conocer, saber muy bien, ¿ya? Y para eso vamos a recordar la lectura base, digamos, de todo este estudio que está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto, mis hermanos. Tenemos un detalle que lo queremos corregir, así que espérenos unos minutos solamente. Vamos a poner un video y volvemos inmediatamente a este estudio. Bueno, vamos a continuar. Seguramente ahí no voy a aparecer yo en la esquinita de su pantalla, pero lo importante es que el estudio va a ir apareciendo y para que usted vaya siguiéndolo, vaya leyendo y poder compartir lo que el Señor hoy día tiene para nosotros, ¿ya? Entonces, hemos hablado acerca de los fundamentos de un discípulo, ¿ya? Hablamos lo que era el arrepentimiento, de obras muertas, la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, ¿cierto? Y el martes pasado hablamos acerca de la imposición de manos, y hoy día nos corresponde ver lo que es la resurrección de los muertos, ¿ya? Es importante saber que nosotros como cristianos es necesario y tenemos que creer en la resurrección, ¿ya? Creemos en eso, es parte de nuestro fundamento como discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos hace mención en 1 Corintios 15, el 13, versículo 13 y 14, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿ya? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, no podría ningún cristiano, discípulo del Señor, decir que no cree en la resurrección, porque hay personas que no creen en esto, no creen en la resurrección. Nosotros los cristianos creemos porque es parte de nuestro fundamento de nuestra fe, como lo dice bien la palabra, porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y está el Señor a la diestra
intercediendo por cada uno de nosotros. Así que quisiera yo hacer esta salvedad, que es importante que todos nosotros los cristianos tenemos que creer esto, ¿ya? Y vamos a ir viendo en este estudio lo que esto significa para poder entenderlo de la mejor manera, ¿ya? Entonces, vamos a la siguiente, como introducción de lo que vamos a ir conversando. Dice ahí resurrección, significa levantamiento o levantarse, ¿ya? En su forma verbal significa hacer levantar, despertar del dormir y de la muerte. Como discípulos de Jesús, no solamente vivimos por un tiempo no solamente vivimos por tiempo o por un tiempo, sino nosotros vivimos y vamos a vivir por una eternidad. Eso es muy importante, ¿ya? Si bien es cierto, somos seres, porque la palabra del Señor no hace ver esto, que somos seres eternos, ¿ya? ¿Por qué somos seres eternos? Porque tenemos vida eterna. ¿Y en quién tenemos vida eterna? En Jesucristo, ¿ya? Jesús vivió con la cruz en primer plano y la eternidad en el fondo. O sea, nosotros sabemos que cuando creemos en Jesús, estamos también, y cuando nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos de nuestro pecado, estamos creyendo también que hay una eternidad, ¿ya? Entonces, cuando creemos que hay una eternidad, también podemos decir que somos seres eternos. ¿Por qué? Porque sabemos, como debemos de tenerlo muy claro los discípulos de Jesús, que de esta vida sí tenemos otra vida. Y esa vida es cuando estemos un día delante del Señor. Hay mucha gente que no cree en la eternidad, que dice que no hay otra vida, pero nosotros, y la Escritura nos enseña, que sí creemos en lo que el Señor ha manifestado para cada uno de nosotros. Por eso, porque Él es eterno. Y si Él es eterno, y si nosotros estamos en Cristo, entonces somos seres eternos y tenemos esta bendición, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos nosotros en este pensamiento, cuando nuestro pensamiento ha cambiado en relación a que sin Cristo pensamos de una manera, pero ahora nosotros con Cristo sabemos que hay una resurrección, sabemos que hay una eternidad, y estas cosas se comienzan a manifestar también en nosotros, a ser parte de nosotros, ¿ya? Por eso que la resurrección de los muertos es algo que nosotros como cristianos no debemos dejar de lado o mirarlo como algo extraño, sino que es parte de nuestro fundamento, de acuerdo a lo que el Señor ha manifestado a sus discípulos. Y nosotros creemos que somos sus discípulos, unos verdaderos discípulos del Señor. Vamos a la siguiente imagen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de resurrección en la Biblia, ¿ya? La Biblia nos muestra ejemplos como hubieron algunos. Yo solamente voy a nombrar algunos puntuales, pero hay muchos más, ¿ya? Para que nosotros vayamos comprendiendo un poco lo que esto significa, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en la resurrección en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos nosotros lo que dice en Primera de Reyes 17, del 17 al 24. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo a Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conoces que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, del hijo de la viuda de Sarepta. Ya nos habla la palabra del Señor, cómo obró ahí el poder de Dios y resucitó a este hijo. También tenemos el caso, ¿cierto?, en Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojando el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Mire qué historia más impresionante, ¿cierto? El hombre en el sepulcro de Eliseo. Un hombre, sabemos quién fue Eliseo, un hombre de Dios, y al tocar, ¿cierto?, el cuerpo de él, se produjo ahí un milagro, una resurrección. También nosotros podemos hacer notar que también en el Nuevo Testamento tenemos algunos casos de resurrección. Entonces aquí vamos a leer lo que dice Marcos 5, del 40, si no me equivoco, al 43, para abreviar un poco. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que se le diese de comer. Amén. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo que es una resurrección que hizo nuestro Señor Jesucristo con la hija de Jairo, ¿ya? Entonces también la Biblia nos hace mención que Jesús hizo resucitar, ¿cierto?, a la hija de la viuda de Naín, ¿ya? Está también el caso de su amigo, ¿cierto?, Lázaro. Pero también hubieron hombres como Pedro que también el Señor lo usó para resucitar a alguien, ¿cierto? Ahí en Hechos 9 vamos a leer algunos versículos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: No tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo maravilloso de resurrección del apóstol Pedro, ¿cierto?, cuando resucita a Dorcas. Entonces aquí yo le he nombrado solamente algunos donde nosotros vemos los casos de hombres que han resucitado, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a la siguiente imagen. Vamos a ver, hay 3 aspectos de la resurrección que nosotros necesitamos considerar, o sea, 3
etapas que vamos a analizar cada una de ellas para que nosotros podamos de mejor manera entender lo que esto nos quiere decir hoy día el Señor. Primero, está lo que es la resurrección de Jesús, ¿ya? Sabemos lo que esto significó para toda la humanidad y para nosotros hoy día, y esa es la base de nuestra fe, ¿cierto? Creemos que Jesús resucitó al tercer día. Fue algo que pasó en el tiempo pasado, pero se mantiene vigente hoy día porque eso nos da la posibilidad a los hombres para que puedan creer en Jesús, y al creer en Jesús el Señor nos concede esta salvación gratuita. El segundo punto dice la resurrección espiritual del creyente en Cristo, ya el tiempo presente, o sea, lo que sucede cuando un creyente, cuando una persona cree en Jesús, nace de nuevo, así lo menciona la palabra del Señor, nace en el sentido espiritual, se produce una resurrección espiritual de esa persona porque comienza a vivir una vida en Jesucristo. Y el tercer punto es la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. Ya sabemos que vendrá un momento en que todos van a tener que resucitar, todos aquellos que dejaron o vieron la muerte, ¿cierto? Van a tener que resucitar a futuro, lo vamos a analizar ahí, lo que esto cuándo esto va a acontecer, ¿cierto? Y ahí vamos a tener que estar también todas las personas en esa instancia. Entonces, estos tres puntos nosotros vamos a analizar. Ahora, es bueno considerar también que tanto la resurrección, nosotros sabemos lo que significa la muerte, pero la palabra del Señor nos hace mención de algo que llama la atención en el libro de Apocalipsis. Dice que y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí pronuncia, ¿cierto? Y la muerte y el Hades, o sea, haciendo alusión que la muerte será lanzada al lago de fuego. Es porque la muerte tiene existencia, ¿ya? Es un espíritu, ¿ya? Es un espíritu que se mueve en medio de todo el mundo. Por tanto, ese espíritu de muerte un día será lanzado, ¿cierto?, al lago de fuego cuando el Señor cumpla los propósitos con toda la humanidad. Bien, vamos a ir viendo el primer punto que hemos mencionado ahí, que es la resurrección de Jesús. Vamos a la siguiente imagen. La resurrección de Jesucristo. Mateos, vamos a leer 28:6, dice así: No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí nosotros tenemos, ¿cierto? Ahí que ya no estaba él en la tumba. Cuando fueron a ver el cuerpo de Jesús, no estaba él en la tumba. Entonces, esto hace claramente alusión lo que también un día Jesucristo le dijo a sus discípulos lo que iba a acontecer. No era algo que él no hubiese contado a los cercanos de él. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿qué declara la resurrección de Jesús? Ya aquí vamos a apuntar o vamos a compartir algunos puntos solamente, son muchos más, pero vamos a compartir esto. ¿Qué declara? Que Jesucristo es supremo sobre toda cosa creada. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Esto declara, ¿cierto?, la resurrección de Jesús, ese acto que él mismo mencionó cuando él resucitó al tercer día, da a entender que Jesucristo es supremo sobre todas las cosas creadas. También nos manifiesta que Jesucristo es el Hijo de Dios, Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire, qué maravilloso. O sea, fue
declarado con poder. Y hoy día Jesucristo es el que intercede, el que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Ahora, otra cosa importante que declara la resurrección de Jesús es: la muerte es derrotada. Romanos 6, 8, 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Amén, qué importante. La muerte es derrotada, ¿cierto? Este espíritu de muerte es derrotado en Jesucristo cuando Él resucita. Y si Él nos ha dado esa tremenda victoria a nosotros, entonces tenemos que creer. Si nosotros decimos que creemos en Jesús, entonces estamos también creyendo que Él resucitó, porque a través de eso venció Él la muerte. Es importante hacer notar esto. Dice, uno no sería cristiano si no creyera esto. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire qué importante esto. ¿Ya? Si nosotros no creyéramos esto, como dije también anteriormente, no seríamos cristianos. Tenemos que creer en esta resurrección porque es parte de nuestra salvación. ¿Ya? Es importante considerar lo que Jesucristo hizo en la cruz, donde Él murió, ¿cierto? A través de Él fueron cargados todos los pecados del mundo, pero cuando Él resucitó está proclamando también, está anunciando una victoria tremenda ante ese sacrificio perfecto que Él hizo, porque Él resucitó y lo creemos, y todo cristiano que viene a Jesús tiene que creer esto, tiene que tener esto como base de su fe, porque es importante, porque de esta manera nosotros vamos a poder comprender otras cosas que el Señor ha manifestado en su palabra. Por eso que es esencial, cuando nosotros hablamos de la resurrección, nosotros creemos en la resurrección, creemos que Cristo resucitó y que Él vive y vive para siempre, y hoy intercede por cada uno de nosotros. Qué bendición más maravillosa saber que nuestro Señor, quizás muchos llegan hasta se admiran, ¿cierto?, de la vida de Jesús sobre esta tierra, pero cuando ellos leen lo que sucedió después, muchos se quedan en que Jesús murió, ¿ya? Pero nosotros sabemos, sí, Jesús murió, pero al tercer día Él resucitó. Y eso nos da la plena convicción a nosotros hoy día de que Él está con nosotros, que Él nos entiende, que Él sabe de que tenemos necesidad. Por tanto, en todo lo que Él hizo, ¿cierto?, se manifestaron estos cuatro cosas que yo he querido solamente apuntar. Entonces es importante que nosotros como cristianos podamos creer firmemente que Jesús resucitó y hoy día es el que vela por cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente imagen. Vamos al punto 2. Dice, la resurrección espiritual del creyente en Jesucristo. ¿Ya? Vamos a hacer unas preguntas y dice, ¿cuáles son las evidencias de esta resurrección en la vida de un discípulo? ¿Ya? Yo apunté solamente 2, pero hay muchas más. Pero ¿cuál es la evidencia de esta resurrección espiritual? O sea, el nacer de nuevo, ¿ya? El que uno, cuando conoce a Jesús, comienza una nueva vida. Como dice, cuando hablamos, ¿cierto?, al principio, la definición de resurrección, comienza uno a levantarse de nuevo. Es un levantar, es un despertar, ¿ya? Por eso que esto trae efectos o evidencias en nuestra vida como hijos del Señor. Entonces es bueno entender esto, que nos va a hacer a nosotros comprender mejor las evidencias que resultan en nuestra vida espiritual.
Entonces, la primera dice, una nueva vida es manifestada, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí tenemos nosotros una forma, ya porque habíamos hablado anteriormente lo que significaba también el bautismo, ¿ya? Y sabemos que cuando uno hace este acto de bautismo, entonces comienza una nueva vida, comienza algo nuevo a manifestarse en la vida de las personas. Por eso una nueva vida es manifestada, ¿ya? Porque comenzamos a partir de ese momento una resurrección espiritual. Comenzamos a creer en Jesús, a creer en su palabra, lo que Él ha hecho, lo que la palabra del Señor manifiesta. Y esa es una evidencia propia en cada uno de nosotros. También una nueva actitud hacia la vida es establecida y mantenida. Romanos 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya? Eso es importante porque nosotros comenzamos a tener una actitud diferente a cuando estábamos sin Cristo, ¿ya? Comenzamos a establecer y mantener nosotros una actitud de confiar en lo que el Señor o lo que la palabra del Señor manifiesta. Y toda esa vida pasada queda atrás. Comienza una nueva vida en Jesucristo, ¿ya? Y esta actitud se comienza a manifestar en nosotros cuando resucitamos espiritualmente y comenzamos esta nueva vida que nos ha hecho tanto bien a cada uno de nosotros. Dice, la otra pregunta es, ¿cuándo ha de tener lugar la futura resurrección? ¿Ya? ¿Cuándo ha de tener lugar la futura resurrección? Primero dice, en la resurrección, ¿cierto?, del día postrero. Juan 11, del 23 al 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Amén. ¿Ya? Estamos ahí nosotros entendiendo que habrá un momento de resurrección, ¿ya? Ahí vemos nosotros lo que sucedió en el caso de Lázaro, ¿cierto? Cuando Jesucristo hace que Lázaro resucitara, pero no era en el fondo esa resurrección la que se va a manifestar para los hijos de Dios, porque cuando nosotros, los hijos de Dios, resuciten, entonces eso será tal como lo experimentó nuestro Señor Jesucristo, serán con un cuerpo transformado. Lo que pasó con Lázaro fue que él resucitó como otros tantos que hemos mencionado, pero que ellos volvieron a su misma condición humana, ¿ya? A su misma condición. Ellos no resucitaron en un cuerpo glorificado. Tanto los ejemplos que vivimos en el Antiguo Testamento como el Nuevo, y como lo que entendía, ¿cierto?, lo que acabamos de leer, hace mención a la resurrección del día postrero, o sea, a los que resuciten, aquellos que han creído en Jesús, van a resucitar como la Biblia lo menciona, pero esa resurrección será con un cuerpo transformado, tal como lo hizo la evidencia que mostró nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucitó, transformó no con su mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Y esto habla también, cuando decimos de esta futura resurrección, dice a la final trompeta, 1 Corintios 15, 51 al 52. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles,
y nosotros seremos transformados. Ahí tenemos, cierto, lo que cuando hablamos de esa resurrección futura, ¿ya? Aquellos, si el Señor, cuando Él venga, cierto, aquellos que han muerto en Jesús, aquellos cristianos que se han mantenido firmes y quizás tuvieron que ver la muerte sobre esta tierra, dice la palabra del Señor que ellos van a resucitar, y los que estemos vivos seremos transformados, ¿ya? O sea, sí o sí nosotros vamos a ser transformados en esta resurrección futura, ¿ya? No vamos a estar con este mismo cuerpo. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo menciona, nuestro Señor Jesucristo así lo manifestó, y la palabra del Señor ratifica esto. Por eso que aquellos que ya no están sobre esta tierra, que sirvieron al Señor, que perseveraron, ¿cierto? Y que tuvieron que ver la muerte, cuando suene esa trompeta, cuando el Señor venga por su iglesia, ellos resucitarán primero, y nosotros, o los que estemos vivos sobre esta tierra y hemos hecho su voluntad, dice la Escritura que seremos transformados. Gloria a Dios. Vamos a la siguiente imagen. Y vamos a ir ya a la tercera, donde dice la resurrección final de todos los que están en sus tumbas. ¿Qué significa esto? Vamos a leer Juan 5, 28 al 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Esto es importante entenderlo, porque todos, cuando llegue el tiempo de Dios, como dice aquí, todos, tanto buenos como malos, van a ser resucitados, ¿ya? El día de resurrección es el día de recompensa. O sea, ¿cuándo se va a dar esto? Cuando el Señor que cada uno de nosotros tengamos que comparecer delante de Él. Ahora, cuando nosotros cuando la palabra del Señor nos habla, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, nos dice que nuestro Señor Jesús animaba a la gente cuando hacía un banquete, de no solamente invitar a los que devolvieran la invitación, ¿ya?, sino de invitar a los que no lo harían. Después hizo esta declaración, dice: te será recompensado en la resurrección de los justos. Eso habla ahí en Lucas capítulo 14. Por tanto, el día de resurrección es el día de recompensa. Este es se refiere en el contexto del tribunal de Cristo, que se va a manifestar, como ahí dice en el punto 2, dice el tribunal de Cristo. Cuando nosotros lleguemos a esa instancia, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿ya? Y por eso es importante entender esto que el Señor aquí nos está mostrando, ¿ya? Dice: esta doctrina corrige algunas doctrinas cristianas erróneas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas doctrinas cristianas erróneas? Por ejemplo, dice: todo lo que importa es que seamos, algunos dicen que seamos salvos y que vayamos al cielo. Sí, es importante, porque no somos salvos por obras, pero cuando somos salvos, ¿ya?, las obras van a contar. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos que activar, tenemos que trabajar para el reino de Dios. Y esto nos enseña que muchas veces algunos piensan: no, si mientras yo esté bien con Dios y me salve, va a ser todo. Pero
¿Sabe? Todo lo que nosotros hagamos sobre esta tierra, vamos a tener que recibir y vamos a tener que dar cuenta de todas nuestras acciones, de todo lo que nosotros decimos, vamos a tener que también dar cuenta delante del Señor. Por eso, cuando estemos delante de ese tribunal, y además ahí la palabra del Señor también nos dice, porque el Señor recompensa a todos según su conducta y cómo merecen ser sus hechos. O sea, todos vamos a ser de alguna forma recompensados por lo que hemos hecho sobre esta tierra, ¿ya? Ahora, cuando la palabra del Señor nos enseña esto, en que nos dice que debemos rendir cuenta por las cosas hechas también al cuerpo, ¿ya? ¿Qué significa esto? En el sentido individual, esto significa que no existe el señalar con el dedo a nadie. O sea, cuando dice en el sentido individual, aquí no vamos a estar con nadie más, sino que nosotros personalmente delante del Señor, y no vamos a poder decir es que yo hice esto por culpa de otro, porque este me hizo caer. No, todo lo que nosotros hagamos en ese día los vamos a tener que declarar o presentarnos individualmente, ¿ya? Porque va a ser una responsabilidad nuestra. Y no podremos ahí en ese momento, cuando estemos delante del tribunal de Cristo, culpar a los demás. Ni va a contar ninguna circunstancia. Por eso, ese día, ante Cristo, que va a ser el juez, nosotros vamos a tener, y no solamente los que hicieron bien, sino que todos los seres humanos van a compadecer en ese día. Ahora, la Biblia nos menciona que cuando eso suceda, seremos recompensados, ¿ya? Unos para vida eterna y otros para perdición eterna. Es importante entonces considerar esto, porque todo lo que a veces nosotros pensamos que algunas cosas Dios las considera y otras no. La palabra del Señor nos hace ver que todos nuestros secretos, todas las cosas van a ser reveladas delante del tribunal de Cristo. Y vamos a leer lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Todos los secretos de los hombres, ¿ya? En aquel día serán expuestos delante del Señor. Por eso que nosotros tenemos que estar siempre buscando el rostro del Señor, porque todas nuestras acciones, aunque muy ocultas puedan estar, un día delante del tribunal de Cristo, todo hombre va a tener que comparecer. Por eso que este periodo es la resurrección final de todos los que están, de todos los hombres en realidad, de todos aquellos que han muerto, serán levantados, serán resucitados, ¿ya? Que es diferente a lo que sucede y va a suceder con su iglesia. Porque aquí será para un juicio, aquí será para estar delante del tribunal de Cristo, para que cada acción del hombre será juzgada delante del Señor. Unos serán para salvación eterna y otros para perdición eterna, ¿ya? Entonces, por eso es importante considerar los procesos que el Señor hace con su iglesia, y no solamente con su iglesia, con el mundo entero, porque muchos pueden decir, yo no soy cristiano, para mí eso no cuenta. No. Así como está establecido lo que Dios hace y hará con su iglesia, también la palabra del Señor nos muestra que está establecido lo que hará con todo el mundo, con todo lo creado, ¿ya? Está anunciado de esa manera. Entonces,
no piense alguien que si se aleja de Dios no va a vivir esto. No, lo va a vivir, porque todo ser humano va a tener que presentarse a ese gran tribunal, ya ante Cristo, ante el juez. Y esto será terrible para muchos, pero también será un momento de gozo y de alegría para otros, para aquellos que se mantuvieron siempre bajo la cobertura del Señor, siguiendo la palabra del Señor. Ahora, vamos a la siguiente imagen. Vamos a hablar un poquito de las recompensas. Primera de Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Es importante esto. Sabemos que el fundamento principal es estar en la roca que es Cristo el Señor. ¿Ya? El que edifica sobre ese fundamento, como bien lo hablamos en algún momento, entonces tiene una seguridad que ese fundamento nunca se va a derrumbar o se va a destruir, ¿ya? Pero ahora sobre eso, de ahí hacia arriba es lo que nosotros hacemos. Por eso que aquí bien dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿cierto?, recibirá recompensa. O sea, por eso es importante entender, cuando hablamos de la recompensa, que todo lo que nosotros comenzamos a edificar sobre este fundamento, nuestra vida, del momento en que conocemos a Cristo, las cosas que nosotros podemos hacer, el trabajo que cada uno puede hacer por la obra del Señor, todo esto tendrá recompensa de parte de Dios. Por eso no en vano servimos a Dios, no en vano hacemos cosas para Dios, porque aunque no debemos hacerlo por buscar algo, sin embargo Dios lo va a considerar. Y esto pasa porque a veces nosotros pensamos que no es necesario hacer cosas en la obra del Señor, que no es necesario, ¿cierto?, el que nosotros podamos reedificar sobre esto, pero sin embargo la palabra del Señor considera a aquel que trabaja en su obra. Si bien es cierto, el Señor le da a todos los hombres la oportunidad de poder ser salvos. Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso que Él mismo mostró en su palabra cuando Él estuvo en el madero de la cruz, ¿cierto? Y habían 2 ladrones al lado de Él, y uno de ellos reconoció que Él era Jesucristo. Y sabe, este hombre, Jesús le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quizá muchos cristianos cuestionan esto, pero si Él no hizo nada por la obra del Señor, Él no predicó, Él no habló del Señor, pero eso solamente lo va a determinar Dios. Si nosotros hicimos algo, si usted hizo algo, también Dios lo va a considerar, también Dios lo va a premiar. Y ahí la palabra del Señor nos muestra algunas, por ejemplo, las coronas que durarán para siempre. 1 Corintios 9, 24, 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible,
pero nosotros una incorruptible. Amén. Mire, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña? Vamos a recibir una corona, pero tenemos que luchar, tenemos que correr, tenemos que llegar a la meta, ¿ya? Y para eso, o el ejemplo claro que pone la palabra de un corredor, ¿cierto? Si él quiere ganarse esa corona, él va a tener que esforzarse, va a tener que correr, va a tener que hacer todo lo necesario para llegar al final de eso. Entonces, en este caminar nosotros también tenemos que correr, tenemos que trabajar, tenemos que hablar de Jesús, tenemos que hacer cosas en la obra del Señor, estar presente, porque de todo eso, entonces el Señor también lo va a considerar. Corona de justicia, 2 de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Por eso hablamos de que el Señor, cuando estemos delante de Él, va a recompensar a cada uno de acuerdo a lo que nosotros hicimos en esta tierra. Aquí tenemos, cierto, un ejemplo claro. También la palabra nos muestra coronas de vida, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. La corona de gloria, 1 de Pedro 5:1-4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Bien, las recompensas ya de las que estamos hablando son dadas al final, o sea, cuando pase todo el proceso que tiene que vivir su iglesia y el mundo entero. Por tanto, la palabra del Señor nos dice, por tanto, retén lo que tienes, ¿ya? Para que nadie nos quite la corona, o sea, lo que hemos trabajado, lo que usted ha hecho por la causa de Cristo, todo eso será recompensado por nuestro Señor. Entonces necesitamos estar en buena relación con Dios, con nuestro cuerpo, alma y espíritu bajo su control. Porque si nosotros permitimos que el Señor controle todo esto, entonces seremos parte de esta recompensa y no en vano será el trabajo que usted ha hecho, que ha hecho su iglesia sobre esta tierra, porque todo eso será recompensado por nuestro Señor. Así que anime su corazón. Cuando llegue este momento, el Señor hará de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho sobre esta tierra. Y también aquellos que obraron mal, aquellos que hicieron mal, también tendrán su recompensa en ese sentido. Y eso será una muerte eterna, por toda una eternidad, sufrir eternamente. Y de eso nos quiere librar el Señor. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ese tipo de recompensa, sino que luchemos por esta recompensa que el Señor manifiesta en su palabra también. Dios nos bendiga. Vamos a ir terminando ya en este día. Vamos a la última, al resumen, ya recordando lo que el Señor en parte nos ha hablado en este ratito. Ya el primer punto dice: la resurrección de Jesús muestra que la muerte es derrotada y que Él es Señor de todo. ¿Ya? La resurrección de Jesús nos dio esa victoria a nosotros sobre la muerte. Entonces ahora nosotros
como hijos, como discípulos del Señor, tenemos esa victoria. Y si tenemos que morir hoy, si tenemos que dejar de existir sobre esta tierra, sabemos que un día, y si hemos confiado y nos hemos mantenido firmes, un día vamos a resucitar, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. O sea, en eso estamos diciendo que también somos vencedores sobre la muerte, porque el Señor lo hizo así y Él lo venció. El punto 2 dice, Jesús murió y resucitó para estar con Dios para siempre, ¿ya? Y sus discípulos vivirán para siempre con Él. Mire qué maravilloso, ¿ya? Si Jesús murió y resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre para siempre, entonces Él quiere que nosotros también vivamos con Él para siempre, estemos con Él, porque Él fue a preparar esas moradas para todos nosotros también, porque Él desea estar con nosotros. Un discípulo de Jesús tiene un nuevo amo llamado Jesús y una nueva vida en Él. Y eso es lo que hablamos acerca de la resurrección espiritual. La resurrección espiritual del creyente debería tener el efecto de guardarnos de pecar y causarnos el ser comprometidos y trabajar para el Señor. Eso también es importante. O sea, cuando nosotros resucitamos espiritualmente, nos guardamos, ¿cierto?, para Dios. Nos guardamos del pecado, tratamos de no involucrarnos con el pecado. Y esto también causa un compromiso con Dios, un compromiso con el Señor, y ese compromiso nos hace trabajar en la obra del Señor. Y si nosotros trabajamos en la obra del Señor, un día el Señor también va a recompensar ese trabajo. El día de resurrección es el día de recompensa para el discípulo de Jesús. Tenemos que tener claro que nada de lo que hacemos es en vano, aunque nadie más lo vea. No es necesario que otros lo sepan. Si yo hago algo y lo sabe el Señor, eso me basta a mí, porque Dios, el Señor, un día a mí me va a recompensar, no los hombres. Los hombres no nos van a dar esa recompensa que nosotros necesitamos. Por eso es importante servir al Señor y de acuerdo a cómo Él nos vaya observando nuestro caminar, así también yo puedo ser parte de esta bendición. El punto 6 dice, las obras no nos salvarán, pero cuando seamos salvos, las obras iniciadas por Dios contarán para recompensas en el cielo, ¿ya? Tenemos claro que las obras no somos salvos por obra, sino que por gracia. Pero lo que hacemos también Dios lo está mirando y lo va a recompensar. Y el punto 7 dice, somos personalmente responsables ante Jesucristo el juez por lo que hayamos hecho al cuerpo, incluso a las cosas secretas. Eso tenemos que saberlo. No hay nada secreto para Dios. Y en ese día será mostrado, será revelado las cosas secretas. Por eso es importante que hoy día tengamos cuenta que todo lo que hacemos, Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y estas bendiciones, esto tan maravilloso que hemos visto hoy día, mis hermanos, nos indica lo que es uno de los fundamentos acerca de creer en la resurrección de los muertos. Todos estos procesos que hemos estado viendo en estos minutos indica precisamente lo que el Señor ya hizo por nosotros, lo que hemos vivido y lo que viene a futuro también acerca de la resurrección, ¿ya? Si hoy día nosotros estamos sobre esta tierra donde quizás vamos a tener que ver la muerte, es muy probable, ¿ya? ¿Por qué? Porque este cuerpo humano se va deteriorando, va adquiriendo enfermedades, pero si nosotros tuviéramos que ver la muerte, sabiendo que y nos hemos mantenido en el Señor, entonces Él un día, cuando venga por su iglesia, ellos serán o seremos resucitados. Entonces por eso es importante creer en la resurrección, porque el ejemplo mayor de esto es nuestro Señor, y esto debe ser parte de nuestra vida, ¿ya? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Damos gracias al Señor por
habernos compartido hoy día este estudio. Entender que lo único que Dios espera que nosotros podamos entender su enseñanza, lo que Él dejó escrito para que nosotros podamos cada día comprender las cosas, y que nada de lo que sucede en este mundo lo ha improvisado Dios, sino que está manifestado en su palabra, y nosotros como hijos del Señor tenemos que entender que todas estas cosas Dios las manifiesta para que nosotros también reaccionemos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. El próximo martes, si Dios quiere, si Dios lo estima así, vamos a ya creo que ir terminando con esta segunda etapa, ¿sí? Donde nos queda lo que es, vamos a ver el juicio eterno, lo que esto significa. Ya vamos a ver un poco más profundidad lo que significa el juicio eterno, que habla aquí también en el texto principal que hemos estado leyendo, y que es parte del conocimiento que nosotros debemos de tener como discípulos de Jesús. Así que vamos a orar para darle gracias por este estudio el día de hoy. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de compartir con nuestros hermanos. Queremos que esta palabra, Señor, traspase nuestro corazón. Queremos entender una vez más lo maravilloso que tú eres, lo extraordinario que es usted, Señor, cuando nos permite, cuando nos muestra, Señor, estas cosas que son importantes, que nosotros debemos de conocer. Hoy día vemos pensamientos, escuchamos voces muchas veces que tienen pensamientos que están contrarios a lo que usted ha manifestado. Y la única manera, Señor, de poder estar firme es conociendo su palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha estado ahí presente en este día, Señor, y que tu bendición nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios nos bendiga. Tuvimos ahí un pequeño detalle hoy día, pero lo importante es que usted viera las imágenes del estudio, y creo que el Señor nos ha hablado de una manera muy especial en este día. Así que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Le invitamos el día jueves a nuestro devocional, y sigamos orando por nuestra iglesia, sigamos orando por todo lo que está aconteciendo en nuestro país y en todo el mundo, ya, porque tenemos que estar más que nunca aferrados a lo que el Señor nos ha dejado como bendición. Así que le invito que usted pueda, como lo hizo hoy día, seguir ahí conectándose con nosotros para que la bendición de Dios siempre esté en favor de nuestra vida. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por todo este tiempo que el Señor nos ha dado para poder compartir junto a ustedes. Oremos en el nombre del Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por permitirnos hoy compartir este estudio junto a nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, la salud, para poder, Señor, realizar estos trabajos que es importante para cada uno de nosotros, porque todos crecemos, todos aprendemos, Señor, de lo que usted ha dejado para nosotros en este tiempo, donde más que nunca necesitamos estar solventados, Señor, en usted, donde más que nunca necesitamos que la palabra del Señor viva en nosotros, Señor, no solamente que esté como un conocimiento, sino que viva también en nuestra vida, en nuestro quehacer diario. Por eso te honramos y te alabamos en esta hora, y te damos gracias por permitirnos llegar a los hogares de nuestros hermanos de esta manera, Señor. Gracias por darnos los medios. Gracias, Señor, por mi familia, Señor, que también apoya, Señor, todos estos trabajos. Queremos, Señor, honrarte a usted, Señor, a honrarle a usted por sobre todas las cosas, y que tu nombre sea exaltado siempre. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Bendiga a mis hermanos que trabajan en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios, los que trabajan con público. Señor, tu bendición, tu protección, Señor, esté sobre su vida, les guarde y les bendiga. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, este ha sido todo por hoy, y que el Señor les bendiga, y nos estaremos viendo el día jueves con la ayuda del Señor.